Continuación, vamos a tratar sobre el marco teórico del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? Cuando hay falta de acceso a la justicia, tenemos dos consecuencias negativas. Se frustra el ejercicio real de la ciudadanía y se debilita el Estado democrático de derecho. Por esta razón, en este curso vamos a tratar del efectivo acceso a la justicia y su promoción. Recordemos que en el pasado existía una concepción individualista de los derechos, para luego pasar a una segunda etapa de la visión de los derechos colectivos. Y hoy en día estamos justamente en la etapa de concebir el efectivo acceso a la justicia como un tema de efectividad de derechos humanos universales. Por lo tanto, es menester presentar la nueva concepción de acceso a la justicia. De lo que se trata es de concebirla como el derecho de las personas sin distinción de sexo, raza, ideología política o creencias religiosas a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Esta nueva concepción de acceso a la justicia nos invita a dejar de creer que la noción de acceso a la justicia está referida solo a un mero acceso a los tribunales estatales, que se trata solamente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o del servicio de justicia que brinda el Estado. Esta nueva concepción de acceso a la justicia no funciona solo como un derecho que garantice la satisfacción de necesidades jurídicas, sino como una herramienta para atacar los problemas sociales, que en la mayoría de veces constituyen barreras de acceso. Y estas barreras de acceso legales, sociales, económicas, dan por resultado que finalmente no existe igualdad de oportunidades y se generen desigualdades sociales. Esta nueva concepción de acceso a la justicia se debe configurar como una garantía del derecho de igualdad en la medida que supone que los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivo su derecho sin sufrir discriminación alguna de por medio. Actualmente, el derecho de acceso a la justicia se configura como una garantía fundamental con reconocimiento no solo nacional, sino internacional, e internacional en el ámbito regional y en el ámbito universal. Por esa razón nosotros dentro de este ámbito tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y las sentencias y opiniones consultivas de organismos internacionales. Este nuevo enfoque de acceso a la justicia, no nos olvidemos, no se agota en el aspecto cuantitativo o cualitativo de los recursos judiciales, sino que debe entenderse a la justicia al mismo tiempo como un fin y como un medio. Es decir, ¿cómo debemos percibir el acceso a la justicia? Como un instrumento para la transformación de esas relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la dependencia de tales grupos, porque debemos visibilizar a estos grupos en condición de vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, discapacitados o personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, privados de libertad, entre otras tantas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Miremos la diapositiva de eficacia de la justicia. ¿Qué entendemos por eficacia de la justicia? Se trata de un tema de accesibilidad, se trata de un tema de información, se trata de un tema de transparencia y, increíblemente, que comienza en la amabilidad, en el trato que se brinda al justiciable. Cuando hablemos de las 100 reglas de Brasilia, no debemos pasar por alto en el contexto en que estas han sido aprobadas. La Cumbre Judicial Iberoamericana, que agrupa a los poderes judiciales
iberoamericanos. Dentro de este contexto, se han aprobado las 100 reglas de Brasilia, dentro del marco de los trabajos de su 14ª edición, que los invito a revisar también en la página de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En esta 14ª edición se consideró necesaria la elaboración de unas reglas básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De esta manera se desarrollaron los principios que ya habían sido abordados en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, que se realizó en Cancún el año 2002. Específicamente se tomó de la parte titulada Una justicia que protege a los más débiles. Pero como la palabra más débil es una palabra que puede sonar peyorativa, en realidad lo que se ha buscado es decir personas en condición de vulnerabilidad. Bueno, vayamos al punto. Acabamos de hablar de los antecedentes, pero expliquemos qué son las reglas sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, lo que más comúnmente se denominan como reglas de Brasilia. Vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Son un conjunto de 100 reglas reconocidas por las más importantes redes del sistema judicial iberoamericano. Y en definitiva, ¿qué son? Son estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de estas personas en condición de vulnerabilidad, que han sido elaboradas por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el que también han participado la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Estas reglas de Brasilia fundamentalmente establecen unos estándares básicos, pero pese a no tener el carácter de norma jurídica, estas reglas tienen un especial valor. ¿Por qué? Un especial valor para cualquier proceso de reforma de la justicia. ¿Y por qué tienen ese especial valor? Porque han sido aprobadas por los representantes de las principales instituciones del sistema judicial. Y el Perú se ha adherido el Poder Judicial de manera específica a la implementación de las 100 reglas de Brasilia. ¿Y a través de qué marco normativo lo ha realizado? Revisemos la página del Poder Judicial, www.poderjudicial.gov.pe, donde vamos a poder observar que mediante la resolución administrativa número 266-2010-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo el 26 de julio del 2010, dispuso la adhesión del Poder Judicial a la implementación de las 100 reglas de Brasilia y además dispuso su obligatorio cumplimiento por todos los jueces de la República, incluidos los jueces de paz. Qué importante, ¿verdad? El carácter obligatorio que tienen estas reglas en nuestro sistema. Bueno, después de haber definido qué son las reglas de Brasilia, de haber dicho su carácter vinculante, pasemos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tener 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad? Lo que se busca es el efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos de estas personas, que son recomendaciones que están dirigidas de manera expresa para aquellas personas que prestan sus servicios en el sistema judicial. No pensemos que estas reglas están referidas solamente a la promoción de políticas públicas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial. Podríamos decir 3 objetivos adicionales. Además de promover el efectivo acceso a la justicia mediante recomendaciones,
podríamos decir que estas reglas están referidas también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial con la finalidad de contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, actuando de manera intensa para eliminar las barreras o limitaciones que tienen estas personas para el acceso a la justicia. Por lo tanto, si quisiéramos describir estas reglas, estaríamos diciendo que su contenido está basado en principios de actuación o ideas básicas. En segundo lugar, como pueden ver en la diapositiva, en recomendaciones que pueden ser de utilidad en la actuación de los responsables de las políticas. Las 100 reglas de Brasilia, ¿en qué se inspiraron? ¿De dónde? ¿Cuál es el marco teórico que sustentan las 100 reglas de Brasilia? Los principios, derechos y obligaciones que están contenidos en los tratados de derechos humanos. Es decir, esa es la fuente de la cual beben las 100 reglas de Brasilia para poder regular de manera operativa la ejecución de estos tratados a través de la eficacia de los derechos humanos. Se ha considerado también como fuente para la elaboración de estas normas la jurisprudencia del sistema interamericano y del sistema universal en materia de acceso a la justicia. ¿Cuál es el mérito de estas reglas? Es que constituyen un ejemplo de expresa asunción de responsabilidades por toma de conciencia de los propios operadores del sistema de justicia, que se traduce en estos lineamientos porque de lo que se trata es de la operacionalización concreta de los derechos humanos a través de estas reglas. Miren la importancia. Bueno, las reglas, ¿cómo las podemos interpretar? Las reglas las tenemos que interpretar en el contexto de 3 avances importantes en materia de derechos humanos. Primer avance. En el primer avance consiste en el reconocimiento de que el derecho al respeto a las garantías del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se viole un derecho fundamental. Esto implica el derecho de acceso a la justicia. Segundo, el segundo consiste en la aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de la existencia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos destinadas a remover aquellas barreras y obstáculos de orden jurídico, social, económico y cultural. Estas barreras son las que dificultan o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares. Tercero es la creciente toma de conciencia acerca de las barreras para el acceso a la justicia y para el ejercicio de cualquier otro derecho, que no solamente se trata de un tema de carácter individual, sino social o grupal. Estas barreras atentan contra el derecho a la igualdad de los individuos en la medida que hay que reconocerlas como manifestaciones de discriminación material. Por esa razón, el Perú, al igual que todos los estados, tiene la obligación internacional de prestar todos sus esfuerzos para remover todas aquellas barreras y obstáculos que impiden un libre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, si quisiéramos resumir lo que hemos dicho hasta hoy, el nuevo enfoque de acceso a la justicia, ¿en qué consiste? En la evaluación de los obstáculos estructurales que afectan a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es la finalidad de estas reglas? No solamente establecer unas bases de reflexión, sino fundamentalmente no es reflexionar sobre la problemática de acceso a la justicia. Lo que pretenden es establecer líneas concretas de actuación
Y por esa razón, ¿a quién tiene como destinatarios? ¿Quiénes son los obligados a cumplir estas reglas cuando éstas tienen efecto vinculante dentro del sistema? Fundamentalmente los poderes públicos, para que promuevan el desarrollo de políticas públicas que garanticen dicho acceso. Y para esto hay toda una campaña también en nuestro país de que estas reglas de Brasilia sean reconocidas como ley para que puedan ser obligatorias para los demás poderes del Estado. Esta regla tiene como destinatarios, además, a todos los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. No decimos personas vulnerables, sino personas en situación de vulnerabilidad, como ustedes pueden observar, porque la situación de vulnerabilidad, la mirada es que debe ser una situación de carácter transitorio y no podemos estigmatizar a las personas diciéndoles que son personas vulnerables, porque la pobreza, por ejemplo, debería ser una situación transitoria y algunas situaciones deberán tener medios de apoyo para poder realmente ejercer los derechos plenamente, como es el caso de las personas con discapacidad. Entonces, aterrizando, ¿quiénes son los destinatarios? Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial. Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de administración de justicia. Los abogados, los profesionales y otros profesionales como los colegios y agrupaciones de abogados, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento, policías, servicios penitenciarios, las personas que trabajan con funciones en la Defensoría del Pueblo, ¿no? ¿Qué criterios? Pasemos ahora básicamente ya al desarrollo de las propias reglas de Brasilia. ¿Qué criterios tuvieron los especialistas que elaboraron las 100 reglas de Brasilia para identificar los factores de vulnerabilidad? Los factores de vulnerabilidad se identificaron básicamente considerando el derecho internacional de los derechos humanos a través de sus instrumentos internacionales que favorecen a los grupos vulnerables. En otras palabras, ¿qué se consideró? Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros instrumentos internacionales importantes. Las reglas de Brasilia, a partir de ahí, desarrolla cuáles son los ejes temáticos, cuáles son las personas que están en condición de vulnerabilidad y señala una enumeración que no es números clausus. Empieza diciendo por la edad. En la edad considera a los niños, niñas y adolescentes, a las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a comunidades indígenas, las personas que son víctimas, las personas que están por género, las personas pobres, las personas migrantes, las minorías, las personas que están privadas de libertad. No solamente en privación de libertad se refiere a las que están en las cárceles, sino también aquellas que tienen problemas de salud y que están privadas de libertad, o aquellas personas, aquellos menores de edad que están en situación de abandono o desprotección familiar y que están privados de libertad, están institucionalizados. Aquellas personas que son desplazados internos. Es decir, tenemos un abanico de personas que están consideradas en situación de vulnerabilidad, que lo debemos ver como una situación transitoria, porque lo que se trata es de que los derechos humanos sean efectivos para ella. En materia vamos a empezar en materia de niñez y adolescencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Poder Judicial, el Servicio de Orientación al Adolescente, lo que se conoce como el SOA.
Este es un servicio, por ejemplo, que se aplica para la rehabilitación y reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, ¿no? Mediante este servicio se aplica el modelo diferencial de tratamiento en medio abierto y se está desarrollando planes pilotos en las 33 Cortes Superiores de Justicia del país. Por ejemplo, este servicio está inserto dentro del Plan Nacional, del cual vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con el eje temático referido a adolescentes. Y acá pues hay una doble condición de vulnerabilidad, adolescente y adolescente en conflicto con la ley penal. Nosotros tenemos también el eje de discapacidad. Entendemos por discapacidad aquella limitación de la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser agravada por el entorno económico y social. Tenemos la discapacidad física, mental, sensorial, que puede ser la discapacidad de carácter permanente o temporal. Si queremos definir a la persona con discapacidad, debemos decir aquella persona que tiene una o más deficiencias, como pueden ver en la diapositiva, físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, que cuando estas personas actúan con su entorno, interactúan, van a encontrarse con diversas barreras actitudinales de parte de las personas que tratan con ellas y del entorno. Y por lo tanto, esta situación va a ocasionar que la persona con discapacidad no puede ejercer o se vea impedida en el ejercicio de sus derechos. Cuando la persona con discapacidad tiene una discapacidad de carácter permanente, lo que hay que buscar fundamentalmente es su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Nosotros en el Perú hemos aprobado, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y básicamente el artículo 12 de esta convención, sobre la cual se ha elaborado las 100 reglas de Brasilia, establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Quiere decir que podrán ser propietarias, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Esta condición de discapacidad, ¿no?, debe acreditarse, si bien es cierto, mediante el certificado otorgado por los hospitales de los Ministerios de Salud, Defensa, el Interior y Seguro Social. Pero se rigen con los siguientes principios de protección para las personas con discapacidad. Fundamentalmente, nos invita a las 100 reglas de Brasilia a respetar la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y también a respetar la independencia de las personas con discapacidad, fundamentalmente, por ejemplo, darle medios de la construcción de rampas, la construcción de baños para personas con discapacidad, ascensores, darle todas las facilidades, por ejemplo, en materia de infraestructura, para que puedan acceder al sistema de justicia desde el ingreso a las propias instalaciones del Poder Judicial. Pero cuando ya nosotros estamos hablando de que la persona con discapacidad está dentro de un proceso, se recomienda que el juez deberá decidir lo más conveniente para esta persona y siempre tener en consideración que la interdicción es la última ratio, que el juez tendrá que analizar una serie de factores sociales complementarios como la psicomotricidad, el proceso ocupacional laboral, las habilidades de autonomía personal y social, el proceso educativo, la conducta y el uso del lenguaje. Sobre todo es importante luego entrar a reconocer que no debemos confundir lo que es discapacidad e incapacidad, ¿no? Y la incapacidad básicamente es una situación muy diferente a la discapacidad.
personas con discapacidad, lo que hay que establecer y recordar siempre, son personas absolutamente capaces de tomar sus propias decisiones. Las personas incapaces son aquellas que se encuentran privadas de discernimiento. Por lo tanto, hoy en día podríamos decir que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones, igual que las demás personas. Tenemos también como una de las personas en condición de vulnerabilidad aquellas que pertenecen a las comunidades indígenas. Y el Poder Judicial debe darles un trato respetuoso, basado en su dignidad, lengua y tradiciones culturales. Tenemos el otro eje de víctimas. La persona cuando es víctima de un delito o de un daño, sobre todo cuando se trata de una infracción penal, habrá que considerar esta situación para evitar su victimización secundaria, es decir, procurar que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. Tenemos otro eje que es la migración, aquellos, por ejemplo, trabajadores migratorios, ¿no? Tenemos también los desplazados internos, personas o grupo de personas que se han visto obligadas a escapar o huir de su hogar o de su residencia habitual. Aquellas que surgen como situación del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o también puede ser catástrofes naturales o generadas por el ser humano. Existen otras situaciones de vulnerabilidad, la pobreza, el tema de género, la pertenencia a minorías, la privación de libertad. Nosotros hemos aprobado en el Poder Judicial el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y la finalidad ha sido realmente poder hacer operativas estas 100 reglas de Brasilia. Este plan nacional se aprobó el 1 de abril del año 2016 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la resolución administrativa número 090-2016-CE-PJ del 7 de abril del 2016. También los invito a verlo en la página web del Poder Judicial. Este Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad es un instrumento metodológico que fue elaborado por encargo de la Presidencia del Poder Judicial, ¿no?, el presente año. Este plan se caracteriza por su metodología participativa, debido a la intervención activa de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los señores presidentes, de los magistrados voluntarios, pertenecientes a las 33 Cortes Superiores de Justicia. Se ha elaborado en base a las buenas prácticas de las 33 Cortes Superiores de Justicia del país, con la contribución de la Gerencia General del Poder Judicial, con la contribución de la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial. También participaron para su validación representantes de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Desarrollo e Inclusión Social, del Interior, representantes de la Defensoría del Pueblo, del Congreso de la República y la Cooperación Internacional, que emitieron recomendaciones para la implementación y desarrollo de los productos que están dentro de este plan. Tenemos, por ejemplo, en el tema de género, los lactarios para las madres litigantes. Se han creado lactarios en las 33 Cortes Superiores de Justicia a favor de las madres litigantes, porque existen lactarios para las madres trabajadoras, pero no para las madres litigantes, con la finalidad de salvaguardar los derechos del niño a su alimentación y bienestar. Como pueden observar en la diapositiva, tenemos las fotos de los lactarios. Bueno, yendo a la tercera parte del curso, vamos a hablar del contenido de las reglas de Brasilia. La primera parte de las reglas de Brasilia tratan sobre temas de procedimiento, así como de organización y gestión judicial. La segunda parte se refiere a las condiciones de realización de actos judiciales. Cuando nosotros hablamos de
efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos, apreciemos lo que está en la diapositiva, hablamos de los siguientes aspectos. Las reglas de Brasilia han clasificado el efectivo acceso a la justicia bajo los siguientes aspectos. Primero, cultura jurídica o alfabetización jurídica. Segundo, asistencia legal y defensa pública que sea de calidad, especializada y gratuita. Esto deberá estar a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tercero, medidas procesales como la oralidad y el anticipo jurisdiccional de la prueba. Cuarto, medidas de organización y gestión judicial como la agilidad, la prioridad, la coordinación, la especialización, la interdisciplinariedad y la proximidad. Finalmente, los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, el arbitraje y la mediación. Cultura jurídica. La regla de Brasilia número 26 dice que se deberán promover actuaciones destinadas a proporcionar, como aprecian en la diapositiva, información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Regla número 27. Se incentivará la participación de funcionarios y operadores del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en las zonas rurales y en áreas desfavorecidas en las grandes ciudades. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial? A través del programa de Justicia en tu Comunidad, hasta el año pasado, ha realizado capacitaciones, campañas, talleres, ferias, como la famosa Feria Jayaya Justicia. Ha desarrollado visitas in situ para poder tomar la problemática de la población más pobre de nuestro país y poderlas capacitar en sus derechos ciudadanos, de promover los derechos de estas personas, empoderarlas para que luego puedan demandar sus derechos ante el sistema judicial. También se han dado una serie de conferencias. Muy bien. Segundo aspecto, derecho a intérprete. Se debe garantizar el uso de intérprete cuando el extranjero o aquella persona nacional no conozca la lengua o lengua oficial propia de la comunidad. Debe ser interrogado en su idioma y prestar la declaración en su idioma. Y cuando fuere preciso, darle a conocer el significado de la resolución. Para ello, el Poder Judicial, a través del programa, ha creado un producto denominado Círculos de Lenguas Nativas, donde los propios operadores de determinadas zonas, como por ejemplo Cusco, Huancavelica, están impartiendo clases a sus operadores judiciales para que puedan entender de manera muy básica con las personas que no hablan el español y de tal manera garantizar sus derechos y además sin perjuicio del uso del intérprete. Medidas procesales. Veamos la diapositiva. ¿Cuáles son las medidas procesales que recomiendan las 100 reglas de Brasilia? Requisitos de acceso al proceso y legitimación, es decir, debemos crear en los poderes judiciales medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos. Ya existen estas medidas en los procesos de alimentos, por ejemplo. Oralidad, favorecer una mayor agilidad en la tramitación del proceso. Formularios, estos formularios se deben usar para simplificar el proceso, deben ser accesibles y sobre todo gratuitos. Anticipo jurisdiccional de la prueba. ¿Cuál es la finalidad? Evitar la reiteración de declaraciones e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o de la enfermedad. Es necesario muchas veces que se grabe en soporte audiovisual el acto procesal en el que participa la persona en condición de vulnerabilidad. Veamos la siguiente diapositiva. Medidas de organización y gestión judicial. ¿Cuáles son esas? Agilidad y prioridad. Coordinación, es decir, hay que crear los mecanismos intrainstitucionales a nivel de la institución e interinstitucionales funcionales destinados a gestionar las actuaciones de los diferentes órganos para hacer efectiva esta nueva concepción de acceso a la justicia. La especialización,
Si queremos especialización, debemos propender a la capacitación permanente de los operadores judiciales y también incorporar a los servidores del sistema judicial. Cuarto, la actuación interdisciplinaria, darle la verdadera relevancia e importancia a los equipos multidisciplinarios que trabajan dentro del Poder Judicial. Proximidad, se deben adoptar medidas de acercamiento de los servicios al sistema de justicia. ¿Qué es lo que ha hecho en materia de celeridad el Poder Judicial? Observemos, acabamos de crear el sistema de alerta. Este sistema de alerta judicial permite que el adulto mayor que presente un proceso al Poder Judicial tenga prioridad en la atención. Es decir, si tiene más de 70 años de edad, su atención será prioritaria, pero será urgente su atención cuando esta persona tenga discapacidad o tenga 80 años de edad. Es decir, darle trámite ágil a estos procesos judiciales para estas personas adultas mayores. Hay un cronograma, como ustedes pueden apreciar, de implementación de este sistema en las diferentes cortes del país. ¿Qué se ha hecho en proximidad? Qué importante es hablar de la proximidad. Se ha aplicado la regla número 42. El Poder Judicial lo ha aplicado a través del programa. ¿Qué nos dice la regla número 42? Que se debe promover, como ustedes pueden leer, la adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de la población que debido a sus circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial en este sentido? Ha creado las mesas de parte itinerantes, lo que hoy en día se le denomina a través de la doctrina la justicia itinerante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aplicar los principios fundamentales del derecho procesal, como la celeridad, la inmediación, la concentración, la economía procesal y la oralidad. Es decir, lo que se ha logrado es descentralizar la plataforma de servicios judiciales, instalando mesas de partes itinerantes de recepción de demandas de alimentos, filiación y violencia contra la mujer y contra el grupo familiar. Pueden observar acá las Cortes Superiores de Justicia que tienen este servicio de mesas de parte itinerantes. La participación, el otro tema a continuación es la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en la resolución alternativa de conflictos, regla número 47. ¿Qué nos dice esta regla? Que se debe promover la adopción de medidas específicas que permitan que estas personas utilicen los métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Estos métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, como pueden ver ustedes, la conciliación, el arbitraje, la difusión e información de los mismos y el sistema de resolución de conflictos de las comunidades indígenas. ¿Qué se ha hecho dentro del Programa Nacional de Acceso a la Justicia? Se ha creado el proyecto de justicia de paz escolar a través del establecimiento de centros de conciliación escolar, con la finalidad de prevenir la violencia escolar en el ámbito de las instituciones educativas o más conocidas como el bullying. Se están aplicando mecanismos alternativos de resolución de conflictos por los estudiantes gracias a que los jueces voluntarios del programa están capacitando a los escolares de estos colegios con la finalidad de que aprendan a resolver sus conflictos fuera del proceso y así formar una cultura de paz de tal manera que los conflictos en el futuro en nuestro país se vayan desjudicializando. Tenemos entonces, ahí pueden observar cómo funciona esta justicia de paz escolar a través de los centros de conciliación escolar. Bueno, ahora pasemos a otro tema, celebración de actos judiciales. Cuando hablamos de celebración de actos judiciales, nos estamos refiriendo a, en primer término, al derecho a la información procesal o jurisdiccional. Y las reglas de Brasilia, como pueden observar en la diapositiva, va a tratar del tema del contenido de la información,
del tiempo de la información, la forma o medios para el suministro de la información y también disposiciones relativas a la víctima. Dentro de esto nos va a decir cómo debe ser la comparecencia en las dependencias judiciales. Hay que informar previamente a la persona en condición de vulnerabilidad cómo debe ser la asistencia a estas personas previa a la celebración del acto y durante el acto judicial. Cuáles deben ser las condiciones de la comparecencia. Justamente esto es importante para aquellas personas que han sido víctimas de delitos o víctimas de violencia de género, con la finalidad de mitigar o evitar tensión y angustia emocional de parte de estas personas. Entonces tenemos, por ejemplo, un mecanismo que se ha creado dentro del Programa Nacional de Acceso a la Justicia a través de las Cortes Superiores de Justicia, que son las salas de encuentro familiar. Estas salas de encuentro familiar son espacios interdisciplinarios que facilitan la comunicación familiar, que es un ambiente neutral, especial y seguro, que tiene las condiciones necesarias para recibir a las familias, donde se realizan las entrevistas, la exploración con los jueces de familia y el equipo multidisciplinario de psicólogos, asistentes sociales, de manera que el niño, niña o adolescente no perciba la presión de estar en un juzgado, ¿no? Y que sea un lugar, un espacio amigable. Podemos acá observar las fotos en las salas de encuentro familiar, la Corte Superior de Justicia de Arequipa y otras cortes superiores. Tenemos también, con la finalidad de evitar la revictimización de los niños en las actuaciones judiciales, resguardando su derecho a la integridad y su intimidad, el uso de la cámara Gesell, como ustedes pueden apreciar en las diapositivas. Bueno, pasaremos al tema de la comprensión de las actuaciones judiciales. Uno de los aspectos medulares de las 100 reglas de Brasilia es que las personas en condición de vulnerabilidad comprendan las actuaciones judiciales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en las resoluciones judiciales se deben emplear términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. En el programa, a través de las Cortes Superiores de Justicia, se han dado cursos de capacitación, talleres, para que puedan elaborar las sentencias en un lenguaje claro y sencillo. Esto también tiene que funcionar en las actuaciones orales. Debe haber, pues, un lenguaje claro y sencillo para comunicarse. Y de tal forma que podamos tener nosotros que las víctimas de los delitos tengan una comodidad para poder realizar sus declaraciones. Cuando hablamos de accesibilidad de las personas con discapacidad, por ejemplo, tenemos que estos actos judiciales deben celebrarse básicamente en lugares amigables, pero tener en consideración la reducción de barreras arquitectónicas, facilitando el acceso a la justicia de estas personas. Para ello, el programa ha creado las salas de atención preferencial para el adulto mayor y persona con discapacidad, también conocidas con el nombre de salas multiusos, para audiencias en las que participen adultos mayores y personas con discapacidad, que se deberán ubicar en el primer piso de las sedes judiciales. Hay una cápita importante dentro de la celebración de actos judiciales referido a la participación de niñas, niños y adolescentes en actos judiciales. Y las reglas de Brasilia recomiendan que se debe facilitar la comprensión y utilizar un lenguaje sencillo para estos niños y tener, digamos, un protocolo para poder tomar la opinión del niño en los procesos que lo involucren o los afecten. Para ello, el Programa Nacional de Acceso a la Justicia ha elaborado el protocolo de participación judicial de niños, niñas y adolescentes para hacer posible el derecho a ser oído del niño. Este protocolo fue presentado en el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia y validado a finales del mes de agosto y va a ser aprobado, está siendo aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como ustedes podrán apreciar en la diapositiva, la denominación del protocolo de participación judicial de niños, niñas y adolescentes.
También las reglas de Brasilia contienen normas sobre protección a la intimidad con la finalidad de que se mantenga la reserva de las actuaciones judiciales, se respete la imagen y la protección de datos personales. Bueno, finalmente, todas estas reglas que son 100 y que es muy complicado tratarlas en una conferencia como esta, necesitan de un sistema de monitoreo y evaluación, sobre todo si estas reglas han sido llevadas a un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, donde existen 209 productos que se van a ejecutar a través de 5 años, del 2016 al 2021. Se necesita de un sistema de monitoreo y evaluación para ver la eficacia del cumplimiento de las reglas a través de este plan. Para ello, nosotros hemos creado un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acceso a la Justicia, que va a permitir evaluar los resultados, el efecto y el impacto, de tal forma que estos 209 productos que se van a hacer durante estos 5 años van a tener un seguimiento formal y también nos va a permitir, a través de este plan, cumplir el compromiso para el cual el Poder Judicial lo ha adoptado, de las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que muy pronto serán ley de la República. Ha sido un gusto estar con ustedes en este curso virtual que ha sido elaborado en coordinación de manera conjunta con la Sugerencia de Capacitación y el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, cuyo liderazgo lo tiene la Coordinadora Nacional, una juez provisional suprema, la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, que todos ustedes conocen, y que ha sido una de las personas, una lideresa en este tema y la que ha fomentado a nivel del Poder Judicial la elaboración del Plan Nacional de Acceso a la Justicia y también es la responsable de todas las actividades que se están realizando dentro de este contexto del Plan Nacional de Acceso a la Justicia y las reglas de Brasilia. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.